Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Pancaritas de cristal a ustedes que les gustan los giros de trama inesperados. La vida de Víctor Paz Estenssoro les va a parecer un Game of Thrones en estado puro. Porque si hubo un hombre clave durante el siglo XX, ese fue Víctor Paz, el jefe para los cuates. Estuvo presente en la Guerra del Chaco, vio de cerca las tragedias de Bush y Villarroel, salió al exilio y regresó más veces que un boomerang. Estuvo al frente de la Revolución del 52, fue presidente no una, no dos, no tres, sino 4 veces. ¡4! Vio a su partido político fragmentarse y desmoronarse. Quienes fueron sus amigos se volvieron sus opositores. Le dijo ño a los militares, luego le dijo sí a los militares. Le dio la mano a Mickey Mouse y a JFK, y a nosotros nos dio un sopapo de realidad al decirnos: Bolivia se nos muere. Y en un giro de trama que nadie vio venir, alerta de spoilers, la salvó, pero a un costo social elevadísimo. Unos lo consideran un héroe que llevó a Bolivia hacia la modernidad, otros en cambio lo ven como un traidor de la clase obrera a la que tanto defendió y de la revolución que él mismo llevó a cabo. Así que para saber más sobre Víctor Paz, denle la bienvenida a nuestro aclamado segmento Biografías Super Mega Perronas, ahora dividido por temporadas para una fácil comprensión. Primera temporada. Todo chill. Víctor Ángel Paz Estenssoro, según yo, nació en Tarija un 2 de octubre de 1907. Su infancia y juventud transcurrieron sin ningún sobresalto, o sea, todo chill. Inició sus estudios en el Colegio San Luis Gonzaga de Tarija y los culminó en el Colegio Bolívar de Oruro, ciudad a la que se trasladó junto con toda su familia en 1921. Al salir bachiller a los 15 añitos, quiso estudiar ingeniería civil, pero en Bolivia no existía propiamente esa carrera y mandarlo a estudiar al extranjero era un lujo que su familia no podía costear. Así que, un poco influenciado por su padre, decide estudiar Derecho y se traslada a la ciudad de La Paz en 1923. De su estadía en la ciudad de Oruro le quedó en la memoria las condiciones precarias en las que trabajaban los mineros bolivianos, y tomen nota que era inicios de la década de 1920, y Simón y Patiño ya era uno de los hombres más ricos del mundo, más ricos les digo, fruto de la explotación del estaño de su mina La Salvadora. En 1927 se graduó como abogado y su padre, que era senador por Tarija, le consiguió algunos trabajos en el sector público. En aquellos años a Víctor no le interesaba la política, sino más bien el derecho, la economía y la estadística. Acá hay que destacar el trabajo que consiguió como secretario abogado en la recién creada Oficina de Estadística Financiera, que ayudaría entre 1925 y 1929 a la misión de Edwin Walter Kemmerer para reordenar las finanzas públicas por orden del entonces presidente Hernando Siles. En 1931 empieza a trabajar como subsecretario en el Ministerio de Finanzas, pero poco tiempo después renuncia porque su permanencia en ese trabajo dependía de que apoyara políticamente al partido de gobierno, y pues Víctor dijo ño. Luego trabajaría en la Contraloría de Gobierno y al poco tiempo, en 1932, estalló ¿qué guerra, pancaritas? Opción A, Pacífico, opción B, Acre u opción C, Chaco. ¡Exacto! Muy bien, estrellita en tu frente. Segunda temporada, los años intensos. Durante la guerra, como parte de sus funciones en la Contraloría, trabajó detrás de la línea de fuego pagando salarios a soldados y oficiales. En 1934 se enlistó voluntariamente, participó de algunas batallas y llegó a alcanzar el rango de sargento. En 1935, después del cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, regresó a su natal Tarija. Al igual que él, muchos otros excombatientes volvieron a sus hogares cargando en sus espaldas los traumas de la guerra y cuestionando fuertemente a los poderes políticos y militares que llevaron a todo un pueblo al fracaso. Bolivia necesitaba un cambio profundo y Víctor Paz, parte ya de esa generación de jóvenes intelectuales que regresaron de la guerra, la generación del Chaco, entendía que ese cambio empezaba por alejarse de los partidos tradicionales a los que consideraba como responsables de la tragedia. Poco a poco van despertando en él los deseos de involucrarse en el mundo de la política. Antes de que la guerra del Chaco terminara, Daniel Salamanca era el presidente de Bolivia, hasta que un grupo de militares, entre los que se encontraban David Toro y Germán Busch, lo derrocaron en 1934. José Luis Tejada Sorzano, el vice de Salamanca, asumió el mando, pero solo hasta 1936, cuando fue derrocado por el mismo grupo de militares que derrocaron a Salamanca, solo que esta vez ellos pusieron al mando a David Toro, quien gobernó solo un año hasta 1937, porque después Germán Busch, sí, adivinaron, lo derrocó. Jaja, qué cuates. Y Bush en 1939 se declaró dictador y puso en aprietos a los varones del estaño cuando les dijo: el 100% de las divisas de la exportación del estaño tienen que ser entregadas al Estado. Y pues los magnates de la minería
¿Y qué estuvo haciendo Víctor Paz durante aquellos años donde tuvimos más presidentes que ganas de vivir? Pues siguió trabajando en el sector público hasta que quedó desempleado, pero no fue por mucho tiempo porque, y no es que me guste el chisme, Antenor Patiño, hijo de Simón y Patiño, le ofreció un trabajo en el área legal de la ya entonces poderosa Patiño Mines. Víctor Paz lo miró a los ojos y dijo: "Acepto, sí". Su breve permanencia en la Patiño Mines lo puso cara a cara con el poder minero. Vio desde adentro cómo este operaba y movía los hilos del gobierno a su favor, pagando a ministros y a diputados. La oligarquía minera, representada por Patiño, Hochschild y Aramayo, los varones del estaño, la rosca minera, eran para Víctor Paz parte de un viejo sistema que se beneficiaba a costillas de los trabajadores mineros. Eran en suma el boss de área a derrotar. Consecuente con esta idea, renunció y poco tiempo después entró al mundo de la política. Empezó siendo diputado por Tarija en 1938 y a partir de ahí su carrera política solo iría en ascenso. Para entonces Víctor ya estaba casado con Carmela Cerruto y era padre de 2 hijos, Miriam y Ramiro. Poco tiempo después participó en la Asamblea Constituyente que convocó Bush. Muchas de las propuestas sociales y económicas que formaron parte de esa nueva constitución nacieron de un grupo de políticos entre los que se encontraban hombres como Walter Guevara Arce, Augusto Céspedes y obviamente Víctor Paz, entre otros. De este grupo autodenominado Partido Socialista Independiente, más adelante nacería el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ya para 1939, Víctor Paz era el presidente del Banco Minero y parte del directorio del Banco Central de Bolivia, que fue nacionalizado durante el gobierno de Bush. Sin embargo, muchos de los planes reformistas que Paz quería ejecutar desde el Banco Central se truncaron cuando el 23 de agosto de aquel año, Bush se quitó la vida. A la muerte de Bush, los que ocuparon la silla presidencial fueron primero el general Carlos Quintanilla y 8 meses después Enrique Peñaranda, que ganó las elecciones de abril de 1940. A criterio de Víctor Paz, ambos gobiernos, el de Quintanilla y Peñaranda, seguían siendo parte de un viejo sistema que beneficiaba a las pequeñas élites económicas. Quintanilla juró seguir impulsando las reformas nacionalistas de Bush, pero no lo hizo. Por ejemplo, dejó sin efecto el pedido de Bush a la oligarquía minera de entregar el 100% de sus divisas, y pues los magnates de la minería pasaron de estar así a estar así. El 25 de enero de 1941 apareció el primer documento fundacional del MNR, aunque el 7 de junio de 1942 es considerada como la fecha oficial de su fundación. Víctor Paz era el jefe máximo del nuevo partido político, que tenía una orientación claramente nacionalista y que buscaba mejorar la situación de la clase trabajadora. Durante el gobierno de Peñaranda, el MNR fue ganando notoriedad y el apoyo de las clases populares a las cuales decía representar. Víctor Paz también ya se destacaba como un joven político que aspiraba a una profunda reforma social, política y económica. Llegó a ocupar el Ministerio de Economía, pero solo por 5 días, y es que las medidas que quería implementar el gobierno de Peñaranda para enfrentar el problema de la devaluación monetaria iban a afectar directamente a la clase social asalariada. A Víctor Paz esto no le pareció correcto. Cuando las medidas se pusieron a votación, el único voto en contra fue el de él. Luego de ello, renunció. Durante la década de 1940, por efectos de la Segunda Guerra Mundial, en Bolivia pasó lo que se llegó a conocer como el Putsch Nazi, una supuesta conspiración nacida de una carta que el secretario de la Legación de Estados Unidos entregó a la Cancillería boliviana. La carta daba a entender que se estaba gestando un golpe contra el gobierno de Peñaranda para instaurar en su lugar un gobierno pro-nazi. Años después se descubrió que todo el asunto del Putsch Nazi fue una fake news fraguada por un agente inglés, pero cuando se hizo pública la supuesta copia de la carta, todos los opositores al gobierno de Peñaranda fueron acusados como cómplices. Algunos miembros del MNR fueron arrestados, menos Víctor Paz, porque invocó la carta más poderosa de los políticos: inmunidad parlamentaria. Y desde su posición defendió y buscó la libertad de sus compañeros. ¿Qué es eso de un golpe de estado en bicicletas, Pese al escándalo, el asunto del Putsch Nazi quedó en el olvido cuando ocurrió la masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942. Una huelga de trabajadores mineros que exigía pago de salarios y reapertura de pulperías fue intervenida por órdenes de Peñaranda. El uso de la fuerza por parte de los militares dejó una gran cantidad de muertos. El MNR, a la cabeza de Víctor Paz, acusó a Peñaranda de ser responsable de la tragedia y de estar a favor de la rosca minera. Casi un año después, entre el 19
19 y el 20 de diciembre de 1943, Peñaranda sería derrocado producto de la conspiración y golpe que fraguaron el MNR y la logia de militares Razón de Patria, RADEPA, excombatientes de la Guerra del Chaco que, al igual que los miembros del MNR, culpaban a la cúpula militar y política de la situación del país. Gualberto Villarroel quedó como presidente y los militares de RADEPA se hicieron cargo de la mayoría de ministerios, y para el MNR quedaron algunos, como el de Hacienda, cuyo responsable fue Víctor Paz. Pero la llegada al poder de Villarroel se topó con la férrea decisión de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica de no reconocer a su gobierno. Estados Unidos se negaba a hacerlo porque creía que estaba vinculado con movimientos nazis, por tener entre sus ministros a personas que habían sido señaladas durante el escándalo del ya mencionado Putsch nazi. Aunque esta posición de Estados Unidos cambió tiempo después, cuando los miembros del MNR se alejaron del gobierno de Villarroel para así aliviar de algún modo las tensiones internacionales y nacionales. Pese a las acusaciones en su contra, Víctor Paz se destacó por el excelente trabajo que realizó como ministro de Hacienda, promoviendo reformas que beneficiaban a los campesinos y a los trabajadores en general. Villarroel implementó un gobierno nacionalista que favorecía a las mayorías pobres. Durante su gestión se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena y se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cuyo líder fue Juan Lechín Oquendo. Y ya sé, no sabes quién fue Juan Lechín, ¿cierto? Bueno, lo sumamos a nuestra lista de pendientes, porque sí, ese estilacho se merece un video entero. Los cambios que proponía Villarroel no fueron bien vistos por los grupos opositores, quienes corrieron el rumor de que también era nazi, y bueno, tampoco ayudó a su popularidad el uso excesivo de la fuerza que utilizaba para acallar a sus detractores. La gente de RADEPA incluso llegó a fusilar a sus opositores. El gobierno de Villarroel paulatinamente quedó debilitado hasta que, producto de una revuelta, llegó a su fin el 21 de julio de 1946. Y llegó a su fin de la forma más horrible posible, con el mismo Villarroel arrastrado ya muerto y colgado de un faro de luz. Les dije que era la temporada intensa. Otros hombres que formaron parte de su gobierno corrieron con la misma suerte. Tras el colgamiento de Villarroel, Víctor Paz, los miembros del MNR y gente de RADEPA figuraban entre los siguientes objetivos a ser eliminados. Paz se refugió en la Embajada del Paraguay hasta que a finales de 1946 fue exiliado a la Argentina. Tercera temporada. Conspiramigos. Lo que sigue en la historia de Bolivia desde la muerte de Villarroel, 1946 hasta 1952, se conoce como el sexenio. 6 años en los que básicamente la lucha de clases y el enfrentamiento directo entre el Estado y la sociedad eran permanentes. Estos conflictos llevarían de a poco pero inevitablemente hacia la revolución del 9 de abril de 1952. Y es durante este periodo que Víctor Paz, junto a los MNRistas exiliados y los que se quedaron en Bolivia, como Hernán Siles Suazo o Juan Lechín, se pusieron en modo conspirativo para derrocar a la oligarquía gobernante. Durante el sexenio, Paz en la Argentina vivió modestamente escribiendo artículos sobre economía y dirigiendo a su partido que, a pesar de estar fragmentado, parecía no estar debilitado, pues en las elecciones de 1947, en las que ganó Herzog, el MNR consiguió el 5% de los votos, con Paz como su candidato a pesar de estar en el exilio. Enrique Herzog gobernó hasta 1949, año en el que renunció y le pasó el mando a su vicepresidente, Mamerto Urriolagoitia, hombre que gobernó con dureza y sofocó con violencia todos los levantamientos populares, como la Guerra Civil de 1949 protagonizada por el MNR. Este último no pasó desapercibido por el gobierno argentino, que exilió a Víctor Paz y a otros miembros del partido al Uruguay, aunque después de algo más de 1 año y medio, Víctor obtuvo un permiso para regresar a Argentina y volvió a estar en contacto con las actividades del MNR en Bolivia. Se aproximaban las elecciones de mayo de 1951 y, a pesar de su condición de exiliado, Víctor Paz fue el candidato presidencial del MNR. Se barajó la posibilidad de que el candidato para presidente fuera Franz Tamayo, pero esta idea fue rechazada por algunos miembros del partido. Paz Estenssoro intentó regresar a Bolivia para poder hacer campaña, pero su ingreso le fue negado 2 veces. Pese a ello, el MNR consiguió el 42% de los votos y, como no era mayoría absoluta, el resultado sobre el ganador se decidiría en el Congreso entre Víctor Paz del MNR y Gabriel González del PURS. Pero Mamerto Urriolagoitia no quería arriesgarse a que el Congreso eligiera a Víctor Paz, así que hizo su propio golpe de estado y se derrocó él solito en lo que fue conocido en Bolivia como el Mamertazo.
Cedió el gobierno a una junta militar a la cabeza de Hugo Ballivián y luego Mamerto Urriolagoitia como que se exilió solito a Chile. Con las puertas cerradas para acceder al poder por vía democrática, la única alternativa que le quedaba al MNR era el de la revolución. Los MNRistas trabajaron durante un año planificando la caída de Ballivián. Amigos, en este video no hablaremos sobre el antes y el durante de la revolución del 9 de abril de 1952. En el canal tenemos un video dedicado a ese hecho histórico y si quieren complementar esa información, también tenemos un video sobre Lydia Gayler, que tuvo una participación activa durante la revolución, y también tenemos un video sobre Carlos Montenegro, uno de los más importantes ideólogos que tuvo el MNR. Sí. Tras la victoria del 9 de abril, Víctor Paz, aún en Argentina, recibió las felicitaciones de Juan y Eva Perón. Casi inmediatamente después ya estaba en un avión de regreso a Bolivia, en un avión cuyo copiloto fue el militar René Barrientos Ortuño. Víctor Paz Estenssoro pisaba suelo boliviano el 15 de abril de 1952 y asumió la presidencia ese mismo día. Su vicepresidente fue Hernán Siles Suazo. Cuarta temporada. Amigos y rivales. Durante su primer gobierno, Víctor Paz llevó a cabo las reformas más importantes de Bolivia hasta ese momento. Otorgó el voto universal, llevó a cabo la reforma agraria, impulsó la diversificación económica y la integración carretera hacia el oriente. Buscó ayuda económica internacional que posibilitara mejoras en áreas sociales como salud, pensiones, educación. Creó el Instituto Cinematográfico Boliviano y la Academia Nacional de Ciencias. Nacionalizó las minas de Patiño, Xochitl y Aramayo, y esta reforma fue la más complicada y difícil de tratar, pues Paz Estenssoro sabía que para no tener al gobierno de Estados Unidos en su contra y garantizar la venta a futuro del estaño, se debía pagar una compensación justa a los inversores de las empresas nacionalizadas. Y por otro lado, sabía que pagar una indemnización supondría la molestia de los trabajadores mineros y del ala más radical del MNR. Con gran astucia política y con la ayuda de Juan Lechín lidiando con la disconformidad de algunos grupos de mineros, el decreto de nacionalización de minas se firmó el 23 de octubre de 1952 en Catavi. En el decreto también se establecía la fundación de la Comibol para que sea ella la encargada de supervisar las operaciones de las minas. Víctor Paz durante su primera gestión tuvo que hacer frente a la inflación, a los intentos de golpe y por si fuera poco tenía que tratar de conciliar las exigencias de los pequeños grupos que fueron surgiendo dentro de su propio partido. Algunos de izquierda pero bien de izquierda y otros de izquierda pero más como que de derecha, o sea, más conservadores. Víctor Paz era el hombre de moda. A donde iba era recibido con aplausos y elogios. Como primer mandatario de Bolivia se reunió con sus homólogos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Iba por aquí y por allá y el diablo. Bueno, para llevar a cabo una revolución hay que estar en forma, amigos. Aunque no se participe directamente en ella, pero bueno... Pero no todo fue felicidad, miel sobre quinoa o cuerpos bien bronceados. No. Sus opositores, en especial la Falange Socialista Boliviana, lo acusaron del uso de fuerza excesiva para contener a sus opositores y de la creación de campos de concentración donde los presos políticos acusados de conspiración eran víctimas de abusos y torturas. En 1953 falleció su esposa, Carmela Cerruto, producto de un paro cardiorrespiratorio. En las elecciones presidenciales de 1956, el MNR salió victorioso, pero esta vez a la cabeza de Hernán Siles Suazo. Con Siles como presidente y momentáneamente líder del MNR, Paz Estenssoro fue nombrado embajador en Inglaterra y se dio una vueltita de popularidad por varios países del mundo, pero también fue nombrado delegado boliviano en el Consejo Internacional del Estaño. Su trabajo en el Consejo aseguró ganancias para la Comibol y para Bolivia en relación a la exportación del estaño, obviamente. En 1960, Hernán Siles Suazo, al terminar su gestión presidencial, dejaba su mandato con una economía nacional aún con problemas. Víctor Paz regresó a Bolivia para nuevamente estar a la cabeza del MNR, pero el liderato de su partido regresaba a sus manos con serias fricciones entre su ala más conservadora, representada por hombres como Siles Suazo o Guevara Arce, y su ala más radical, representada por Lechín.
Los amigos se estaban volviendo rivales y a estas tensiones no le cayó nada bien el hecho de que Víctor Paz decida postularse nuevamente a la presidencia para las elecciones de 1960. Había como un pacto de saliva entre amiguis que daba a entender que el candidato del MNR para esas elecciones sería Walter Guevara Arce, pero Paz negó esa posibilidad porque entendía que hacerlo era darle mayor presencia y fuerza al sector más conservador de su partido. La nueva candidatura de Paz con Lechín como su vicepresidente produjo a la larga el alejamiento de Guevara Arce del MNR. Primero creando su propia facción interna, el MNRA, que luego se convertiría en el PRA. A estas fragmentaciones internas del MNR vendrían más y poco a poco los que otrora fueron conspiramigos se convertían en la oposición. Su segundo mandato se caracterizó por nuevos y más planes de desarrollo económico para el país. Trató de darle un nuevo impulso a la Comibol modernizando sus maquinarias con ayuda internacional. Se puso entonces sobre la mesa de diálogo la oferta del Plan Triangular, que consistía en un paquete de préstamos por parte de Estados Unidos, Alemania y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el plan para llevarse a cabo exigiría la reducción de personal de las empresas mineras. Paz tenía en perspectiva seguir desarrollando al país y tenía un plan de 10 años, plan que llamó la atención de Estados Unidos y de su presidente en ese entonces, John F. Kennedy, a quien Paz visitó en Washington en octubre de 1963. La relación entre ambos mandatarios pareció asegurar para Bolivia más apoyo económico, pero el asesinato de JFK en noviembre de ese año dejaría trunco cualquier apoyo. A su regreso de Estados Unidos, ya casi finalizando su segundo mandato presidencial, era más que evidente la descomposición interna del MNR. Era el más partido de los partidos. Paz se iba quedando solo y perdía influencia. Lechín se alejó del MNR a consecuencia de las exigencias del Plan Triangular. Dijo chau y fundó su propio partido político, el PRIM. El alejamiento de Lechín puso automáticamente al sector minero en contra del gobierno. Entonces Paz buscó apoyo en los militares y para las elecciones de 1964 decide nuevamente postularse para candidato presidencial, esta vez con el militar René Barrientos Ortuño como su vicepresidente. Esta decisión terminó de romper internamente al MNR y quienes en el pasado fueron compañeros de lucha ahora eran la oposición y confabulados con Barrientos buscaron la caída de Víctor Paz. La conspiración entre René Barrientos, Alfredo Obando y los partidos de la oposición lo derrocaron en noviembre de ese mismo año tras iniciarse disturbios en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro. Obando, jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, le hizo creer a Paz Estenssoro que todo saldría bien y que buscaría una solución pacífica a la crisis. El mismo Obando, el 4 de noviembre de 1964, le pediría que acepte su derrota y salga al exilio. Ese mismo día, Paz junto a su familia abandona el país rumbo a Perú. Quinta temporada. Hay militares y militares. Luego de la caída de Víctor Paz, el país tuvo como presidentes a varios militares. Primero, René Barrientos, que al fallecer en un accidente aéreo en abril de 1969, fue sustituido por su vice Adolfo Salinas. Pero luego, Obando lo derrocó y asumió el poder en septiembre de 1969. Pero luego, en octubre de 1970, después de la renuncia de Obando, Juan José Torres asumió el poder. Pero luego, Banzer en 1971 derrocó a Torres y asumió el poder hasta 1978. Alejado del país y de la política, Paz Estenssoro dedicó parte de su tiempo a defenderse publicando artículos donde daba a conocer su opinión sobre la caída de su gobierno, las acusaciones que le hacían y a lo largo de los años a publicar artículos de opinión sobre los nuevos ocupantes de la silla presidencial. La otra parte de su tiempo la dedicó a la docencia en algunas universidades de Lima. En 1971, Víctor Paz pacta una alianza con otro militar, Hugo Banzer Suárez, para derrocar a otro militar, Juan José Torres, cuyo gobierno era de tendencia izquierdista. Al subir al poder Banzer, a la cabeza del Frente Popular Nacionalista, del cual eran parte el mismo Banzer, el MNR y la Falange Socialista Boliviana, Paz Estenssoro pudo regresar a Bolivia en agosto de 1971. Pero su trabajo apoyando a Banzer buscando mejoras para el desarrollo del país y con miras a unas nuevas elecciones para instaurar un gobierno civil, al final se topó con la negativa de Banzer de obedecer lo pactado cuando se conformó el FPN. Paz Estenssoro rompió su alianza con el partido de gobierno y fue exiliado al Paraguay en enero de 1974.
Nuevamente en el exilio, Víctor Paz retomó la docencia y tuvo que atender algunos problemas serios de salud. Fuera del país, pasó temporadas trabajando en Argentina, Perú y Estados Unidos. Banzer ya llevaba 7 años como presidente y, presionado por el contexto nacional e internacional, su gobierno autoritario que vulneró derechos humanos no tuvo más que declarar una amnistía para todos los perseguidos y exiliados políticos y llamar a elecciones para julio de 1978. Y así pasó. En aquellas elecciones, algunos nombres que se podían leer en la papeleta eran el de Víctor Paz por el MNRA, A de Alianza porque se alió con el PRA de Walter Guevara Arce, el de Hernán Siles Suazo por la UDP, Marcelo Quiroga Santa Cruz por el Partido Socialista y el general Juan Pérez Asbun por el UNP, Unión Nacionalista del Pueblo. Tras un evidente fraude electoral, el ganador fue Pérez Asbun. No pasó mucho tiempo y Pérez Asbun cayó derrocado y reemplazado por otro militar, el general David Padilla, quien llamó a elecciones para julio de 1979. Aquellas elecciones terminaron con un empate virtual entre Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. En esas circunstancias, el Congreso debía elegir al ganador, pero el Congreso quedó empantanado cuando votación tras votación y negociación tras negociación no se ponían de acuerdo sobre a quién elegir presidente. Entonces surgió la idea de dar la presidencia interina al presidente del Senado, que no era otro que Walter Guevara Arce. Y así pasó. Guevara Arce, que años atrás quiso ser presidente y se le negó la posibilidad, ahora lo era, aunque de manera interina y solo fue por 4 meses porque el 1 de noviembre de 1979, sí, adivinaron, fue derrocado en el golpe de estado del militar Natush Bush. A Víctor Paz se le acusó de ser parte del golpe, pero negó todas las acusaciones. Al final, Natush Bush solo gobernó por 15 días. Sin apoyo real por parte de nadie, dejó el palacio de gobierno por la puerta de atrás, pero solo a condición de que la presidencia no le sea devuelta a Guevara Arce. Y así pasó. Lydia Gayler asumió el cargo porque era la siguiente en la sucesión y se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia. Su principal tarea era la misma que la de Guevara Arce, llamar a nuevas elecciones para el 26 de junio de 1980. Y así pasó. El ganador de aquellas elecciones fue Hernán Siles Suazo, pero este nunca pudo asumir el mando del país porque el 17 de julio de 1980, los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez derrocaron a Gayler y la exiliaron. Previo al nuevo golpe de estado, Víctor Paz se retiró a Tarija decidido a dejar la política. Cuando García Meza asumió el poder, ordenó un arresto domiciliario para Paz, creyendo que sería un peligro, pero al percatarse de que no era así, levantó la restricción. El gobierno de García Meza, corrupto, autoritario y vinculado al narcotráfico, llegó a su fin cuando, producto de las presiones internas, renunció el 4 de agosto de 1981. El mandato del país recayó primero en el general Celso Torrelio y después en el general Guido Vildoso, quien sería el último militar en asumir el poder durante este periodo, pues luego de consultas con los partidos políticos más importantes de la época, Vildoso dejaría el mandato del país al ganador de las elecciones de 1980, es decir, a Hernán Siles Suazo. Un militar dio el paso para volver a la democracia. Hay militares y militares. Temporada final. La tercera es la vencida. Hernán Siles asumió el mandato de un país cuya inflación estaba por los cielos y aunque hizo todo lo posible para tratar de controlarla, no lo consiguió. Esos fueron los tristemente famosos años de la UDP. Derrotado y en acuerdo con otros partidos políticos y con mediación de la Iglesia Católica, acortó su mandato y llamó a elecciones para el 14 de junio de 1985. En aquellos comicios electorales hubo un empate entre la ADN de Hugo Banzer Suárez y el MNR de Víctor Paz Estenssoro. Nuevamente, el Congreso definiría al ganador. Paz buscó alianzas con nuevos políticos y con viejos rivales. Así se aseguró la mayoría de los votos. El 6 de agosto de 1985, asumió su 4º mandato presidencial. El hombre que combatió en la Guerra del Chaco, que fue parte de los gobiernos de Bush y Villarroel, que encabezó la revolución del 9 de abril de 1952, el que probó el exilio en varias ocasiones, el que fue testigo de las crisis políticas y sociales que marcaron su generación, retornaba al trono, pero en esta ocasión todo estaba en su contra. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual.
O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. El Decreto Supremo 21060 fue su respuesta a la crisis económica, un plan de estabilización que entre algunos de sus puntos estaban la legalización de todas las transacciones en dólares, la abolición de todas las restricciones contra la importación de bienes y servicios, la descentralización de la Comibol y YPFB, la libre contratación y la reducción del personal de todas las empresas del sector público. El 21060 fue resistido por muchos sectores de la población, en especial por la COP, que instruyó la realización de paros y huelgas de hambre. Se despidieron aproximadamente 27,000 trabajadores mineros, 10,000 trabajadores estatales y alrededor de 25,000 profesores rurales. Los despidos masivos en los centros mineros provocaron la reacción de sus trabajadores y estos en una asamblea decidieron marchar junto a sus familias hacia la paz. Esta fue conocida como la Marcha por la Vida. Aproximadamente 10,000 mineros caminaron por 5 días, pero nunca llegaron a la ciudad de La Paz. El 29 de agosto de 1986, el ejército le impidió la entrada a la altura de la localidad de Calamarca. Ante la imposibilidad de seguir con la marcha y tras varias asambleas, los mineros decidieron retroceder. Paz Estenssoro, para poder llevar adelante el plan de estabilización, decretó estado de sitio. A muchos de sus opositores y a dirigentes sindicales, incluido Juan Lechín, los desterró al departamento del Beni. Las medidas de Víctor Paz lograron estabilizar la economía a un alto precio que fue pagado por la clase obrera. Trató de lidiar con el problema del narcotráfico, pero los resultados de las propuestas al final fueron insuficientes. Se crearon mesas de diálogo con campesinos cocaleros del Chapare y de los Yungas para crear una legislación especial para la coca, pero nunca se llegaba a ningún acuerdo. En junio de 1988, los cocaleros se movilizaron solicitando que sus exigencias sean atendidas. La Humopar cercó la protesta y se produjo la masacre de Villa Tunari. Al mes siguiente, en julio, se aprobaba la Ley 1008, que clasificaba a la hoja de coca como sustancia controlada. La nueva ley generó un clima de tensión y disconformidad en productores de los Yungas, pero en especial en productores del Chapare cochabambino. Luego de las elecciones del 7 de mayo de 1989, Víctor Paz, ya con 81 años de edad, le entregó la presidencia a Jaime Paz Zamora del MIR, que había quedado en tercer lugar en dichas elecciones, pero consiguiendo el apoyo de la ADN, logró arrebatarle la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, que había conseguido el primer lugar. Y amigos, esa ya es otra historia. Víctor Paz se retiró de la vida política definitivamente, hasta que falleció en su natal Tarija un 7 de junio de 2001. Para terminar, Víctor Paz se casó nuevamente a mediados de la década de 1950 con Teresa Cortés. Con ella tuvo 3 hijas, Patricia, Moira y Silvia. En mayo de 1988 llegó el Papa Juan Pablo II a Bolivia y Víctor Paz lo recibió en La Paz. Fue protagonista prácticamente de todo el siglo XX, pero ¿qué pensaban de él los que alguna vez fueron sus compañeros de lucha y luego se convirtieron en su más férrea oposición? Pues Walter Guevara en 1961 dijo: no sufrió jamás un vejamen, un confinamiento, una prisión, no empuñó nunca un fusil, no conoció la clandestinidad ni sus angustias, simplemente se fue al exilio cuando la caída de Villarroel y volvió al gobierno por obra de aquellos que no vacilaron en sacrificar sus bienes y su tranquilidad para servir a la causa del pueblo. O Juan Lechín, en sus memorias: Paz Estenssoro ordenó sin consultarnos la formación de la Policía de Control Político. El célebre y oscuro general San Román fue nombrado jefe del tristemente control político. Este comenzó con su sucio trabajo de reprimir a cuanto enemigo político encontraba a su paso. Al principio lo hacía con los falangistas, a quienes mandó a los campos de concentración en Curahuara de Carangas y a la isla de Coati en el lago Titicaca. Más allá de sus luces y sombras como hombre y como político, más allá de sus aciertos y desaciertos, es innegable lo fundamental que fue la presencia de Víctor Paz Estenssoro en casi un siglo de historia de Bolivia. Fin. Víctor Paz Estenssoro. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre la vida de Víctor Paz Estenssoro, el hombre del siglo, según la revista MNRistas Forever.
Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir los videos de Según Yo.